¿Alguna vez nos hemos parado a pensar en toda la ciencia que hay detrás de esa taza de café que nos tomamos cada mañana? Porque es mucho más que agua caliente y granos molidos. Es en realidad un baile químico muy preciso. Bueno, pues vamos a sumergirnos en la ciencia que transforma un simple grano en la bebida perfecta. Pero antes, un poco de historia que es fascinante. La leyenda cuenta que todo empezó sobre el siglo IX en Etiopía, con un pastor llamado Kaldi que vio sus cabras llenas de energía. Para el siglo XV ya se cultivaba y preparaba en Yemen. 200 años después los mercaderes venecianos lo trajeron a Europa y aunque al principio generó dudas, se convirtió en una auténtica sensación. Y ya en el siglo XVIII cruzó el Atlántico para asentarse en América, creando las enormes plantaciones que conocemos hoy. De Etiopía al mundo entero, está claro que el café nos ha conquistado. La pregunta clave es, ¿cuál es el proceso químico exacto que convierte estos granos en una bebida tan compleja y deliciosa? Pues la respuesta está en la ciencia de la disolución. Así es, preparar café es en esencia disolver compuestos de sabor en agua y este proceso se rige por 4 principios científicos fundamentales que una vez los entendemos nos dan el control total sobre el resultado final. La primera regla, y quizá la más intuitiva, es la temperatura. Fijémonos en el efecto tan opuesto que se ve aquí. Para un sólido, como el azúcar, más calor significa más energía para romper sus moléculas y disolverlo más rápido. Pero para un gas, como el de un refresco, el calor le da justo la energía que necesita para escaparse. Por eso una bebida con gas caliente se queda sin fuerza. Luego tenemos la presión. Su efecto es casi exclusivo de los gases. Pensemos otra vez en un refresco. Se le inyecta dióxido de carbono a muchísima presión para forzar a ese gas a disolverse en el líquido. En cuanto abrimos la lata, la presión se libera y el gas se escapa. En sólidos y líquidos, sin embargo, el efecto de la presión es, prácticamente nulo. Esta es una de las reglas de oro de la química. Similar disuelve a similar. A ver, imaginemos que las moléculas polares, como las del agua, tienen pequeños imanes, pues son increíblemente buenas atrayendo y disolviendo otros solutos que también son magnéticos, o sea, polares, como la sal o el azúcar. Y los disolventes no polares, como el aceite, pues disuelven otras sustancias no polares. Esta compatibilidad química lo es todo. Y por último, la agitación. El punto clave aquí es que remover o mezclar no cambia la cantidad máxima de algo que se puede disolver, o sea, no cambia su solubilidad. Lo que sí hace es acelerar y mucho el proceso. Al agitar ponemos en contacto constante el disolvente fresco con el soluto y así alcanzamos el punto de saturación muchísimo más rápido. Vale, ya tenemos las 4 reglas. Ahora vamos a ver cómo estos principios, temperatura, presión, naturaleza y agitación, se aplican directamente para extraer todo el sabor de los granos de café y conseguir esa taza perfecta. Este gráfico ilustra de maravilla el factor más crítico de todos, la temperatura del agua. Como se ve, si está demasiado fría, por debajo de los 85 grados, la extracción es insuficiente y el resultado es un café agrio, débil. Si nos pasamos de calor, por encima de 98, extraemos compuestos amargos, quemados. El punto dulce está justo ahí, entre 90 y 96 grados, donde se logra un equilibrio perfecto, extrayendo los azúcares y ácidos justos para un sabor balanceado. Aquí volvemos al principio de similar disuelve a similar. El soluto, que es el café molido, tiene una superficie que depende del grosor de la molienda. Cuanto más fino, más superficie hay y la extracción es más rápida. El disolvente, el agua, es polar, ideal para extraer los ácidos y azúcares del café. Pero es que incluso la calidad del agua importa. Un buen equilibrio de minerales como el calcio y el magnesio puede mejorar muchísimo la extracción del sabor. Y la agitación no es solo remover con una cuchara. En un método de vertido o pour-over, la agitación es el propio acto de verter el agua. El primer vertido, el blooming, libera gases y humedece el café de forma uniforme. Y el vertido que sigue, lento y controlado, se asegura de que haya agua fresca siempre en contacto con todo el café molido. El resultado es una extracción homogénea, sin zonas débiles ni amargas. Y ahora, la presión. Dijimos que tenía un efecto mínimo en los sólidos, pero hay una excepción que lo cambia absolutamente todo en el mundo del café. Y esa excepción se define con este número: 9 bares. Esos 9 bares de presión son el secreto del espresso. Es una fuerza inmensa que obliga al agua a atravesar una pastilla de café muy fino y compactado en apenas 25 o 30 segundos. Es una extracción súper concentrada y rapidísima que emulsiona los aceites y los azúcares, creando esa espuma terciopelada que llamamos crema y un cuerpo inconfundible. Sin esa presión sería imposible. O sea que, al final, cada vez que preparamos un café, lo que estamos haciendo en realidad es dirigir un pequeño y delicioso experimento químico. Y lo mejor es que tenemos el control de todas las variables. Pensemos en ello como si fuera una mesa de mezclas con 4 mandos. La temperatura, para ajustar el equilibrio entre dulzura y amargor.
El tamaño de la molienda, para controlar el tiempo de extracción. La agitación, ya sea virtiendo o removiendo para asegurar la uniformidad. Y la presión, el mando clave para desbloquear el mundo del espresso. Así que, la próxima vez que nos hagamos un café, hay que acordarse de esto. No es un acto de suerte, es ciencia. Una ciencia que nos permite ajustar, experimentar y finalmente crear nuestra propia taza perfecta. Es química bajo nuestro control.